Buenas con todos, este es otro video de nuestro blog Microembebidos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del timer, el timer A de los MSP. Dentro del timer A específicamente vamos a tratar el timer block, por eso hemos llamado a esta entrada timer A parte 1. Hemos cambiado de microcontrolador, ya no estamos usando el MSP 430F 2011, sino que estamos usando ahora el MSP 430F 2132, que simplemente, a diferencia del anterior chip que tenía, me parece, 14 pines, este tiene pues 28 pines, tiene más puertos, tiene un puerto más, el P3, y tiene algunas características de comunicación que no tenía la anterior versión, que para los demás tutoriales vamos a también explorar. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una aplicación con 3 pulsadores. Acá tenemos una salida, acá tenemos un LCD, acá está el micro, acá tenemos una entrada de pulsos, y todo esto nos va a servir para poner de forma didáctica el manejo del timer block, del timer A dentro del MSP 430F 2132. Bueno, como siempre en el blog, lo que hacemos primero es explayar toda la teoría que requerimos. Por ejemplo, tengo que mencionar que el timer A está constituido por dos partes principales: el timer block, que es esta parte, vamos a ubicar mejor, el timer block, que es esta parte, y la otra parte principal son los canales de captura-comparación. En esta primera parte vamos a tratar solamente el timer block, esta parte, lo que está acá. Bueno, como dice la teoría, en el MSP 430F 2132 existen dos módulos timer A. Existe el timer 0 A3, que tiene esa denominación por el 0 es por el índice simplemente, y el A3 es porque tiene 3 canales de captura comparación, capture compare, y tiene otro timer A que se llama timer 1-A2, bueno, que lleva el índice 1 y solamente tiene 2 canales. Acá, por ejemplo, podemos ver de forma resumida todos los registros que constituyen el timer 0-A3 en el MSP 430F 2132. Rápidamente los comento. Tenemos el TA0R, que es el registro timer contador de 16 bits del timer A0-3. Tenemos el TA0IB, que es el vector de interrupción del timer A0-3. Más también en la teoría ya está explicado todo esto. Tenemos el otro registro, el registro de control, el TA0CTL, que precisamente es el que controla todo el timer block del timer 0-A3. Tenemos acá los 3 canales de captura comparación, y lo que está sombreado en amarillo son los registros que están relacionados con el funcionamiento, con las aplicaciones que se pueden realizar solo con el timer block. Fíjense que acá hay un registro del canal 0 que está sombreado, y eso es porque
dentro de los modos de configuración del timer block para generar interrupción, hay un modo donde, bueno, dos modos donde se apoya en este registro para hacer unas comparaciones contra el contador TA0R. De ahí más adelante vamos a verlos. Bueno, entonces, como anticipamos, en esta entrada solamente vamos a trabajar con el timer block del timer 0-A3. En el blog está la explicación, brevemente lo menciono también. El registro TA0CTL es el que gobierna el comportamiento, el funcionamiento del timer block. Empezando por la izquierda, con los bits TACL de dicho registro, podemos escoger el clock source de nuestro timer block. Podemos seleccionar entre el clock source TACLK, que es un pin externo que está precisamente en el puerto 1.0. Acá lo podemos ver, es este de acá. Acá está TACLK. Luego tenemos que podemos escoger también al clock auxiliary clock, también al submain clock. Obviamente estos dos tienen que estar previamente configurados. Y también tenemos una opción de InCLK, y este InCLK está en el pin 2.1. acá, bueno, tiene otro nombre, bueno, se refiere al mismo, TA-InCLK. Bueno, el InCLK simplemente es un clock source que permite incrementar al registro timer TAR con el flanco de bajada. En los demás clock source el incremento es con el flanco de subida. Solamente en este es en el flanco de bajada. Algo que tiene que ver con inverter, más precisamente por lo del flanco. Luego tenemos un bloque de divisor de frecuencia, o sea, la frecuencia que obtengamos de los clock source la podemos todavía dividir entre 1 si queremos la misma frecuencia, entre 2, 4 o si no entre 8. Y eso lo hacemos con los bits ID de este registro. Luego el resultado de estos dos bloques ingresa o le da la forma en que debe de incrementarse el registro TAR de 16 bits, el timer del timer block. Este TAR en el micro se llama TA0R. Hay que tenerlo en cuenta, ya que estos bloques son un poco, tienen las nomenclaturas general, ya que no refieren específicamente al timer 0-A3, sino a todos los timer A que pueden haber en un microcontrolador MCP. Y luego tenemos acá un bloque count mode que se programa con los bits MC, que precisamente le dan el comportamiento de el timer TAR para que genere luego las interrupciones. Acá está la banderita del timer block, el TAIFG, interrupt flag, timer A, interrupt flag. También tiene un bit timer A clear, que si le ponemos en 1 resetea el divisor y también resetea el timer TAR.
Este bit de timer A clear sirve específicamente para cuando queremos cambiar de clock source o de modo de comportamiento al timer block. Entonces, para reinicializarlo y configurarlo después es que se utiliza este bit. La explicación también está plasmada en el blog, también lo pueden revisar. En el datasheet figura este registro, el TACTL. Como les digo, son nomenclaturas generales, pero que se refieren a los módulos timer A, ¿no? Y acá está lo que acabo de decir, ¿no? Está todo plasmado. Bueno, luego vienen las instrucciones. Vamos a una imagen más grande. Acá está. El timer A, como mencionamos, existe en dos módulos dentro del MSP 430F2132. Está en el módulo timer 0-A3 y en el módulo timer 1-A2. Vamos a trabajar con el timer 0 simplemente porque lo hemos dispuesto así. Si quieren utilizar luego el timer 1 es cuestión de cambiar los índices nada más. Solamente cambia el índice 1 por el 0. Luego observamos los dos vectores de interrupción enmascarable que tiene destinado el módulo timer 0-A3. Tiene el vector 24 y el vector 25, y en el vector 25 solamente está una interrupción, pero en el vector 24 hay 3. Entonces existe dentro de los registros del timer 0-A3 una subtabla de vectores para precisamente determinar cuál de estos 3 ha invocado la interrupción del vector 24. Y dicha subtabla es un registro que se llama TA timer 0 interrupt vector, que realmente simplemente sucede de que cuando se genera una interrupción por alguna de estas 3 banderas, este registro timer A0 interrupt vector se va a cargar con uno de estos valores, ya sea 02, 04 o 0A en hexadecimal. Y tiene la peculiaridad de que, por ejemplo, digamos que se genera una interrupción del timer A interrupt flag, que es el que vamos a utilizar. Entonces, dentro de la interrupción 24, dentro de esta interrupción tenemos que poner la lectura de este registro y ver si es igual a 0A. Este registro timer A interrupt vector, después de haberlo leído, se borra, se pone en este valor 00, de tal manera que una vez leído se resetea y espera la siguiente interrupción, ¿no? Así funciona. Ahora, ¿cómo se generan las interrupciones solamente utilizando el timer block? Como les mencioné, los bits MC del registro TA timer
A0 CTL me permite configurar al registro de timer A TA0R para que tenga un comportamiento peculiar, y en función a eso se generan las instrucciones. Por ejemplo, tenemos el modo up mode, ok, que significa que el registro timer A0R va a incrementarse, digamos, a partir de 0, y cuando su valor del registro timer A0 sea igual que el valor escrito en el registro timer A CCR0, entonces va a resetearse el valor del registro timer A0R, y al resetearse este registro timer A0R se genera la introducción. Justo en el cambio, en el reseteo o en el paso del valor máximo que alcanza al ser igual a este registro y cambiarse a 0. En ese transcurso es que se generan las introducciones en el modo up mode. También tiene el modo continuo, el cual simplemente el registro timer A0R se incrementa hasta alcanzar su máximo valor, que es FFFF, en decimal 65.535, y cuando pasa de su máximo valor a 0 es que se genera la interrupción, ¿no? Es el modo continuo. También tenemos el modo up-down mode, que es cuando el registro timer A0R inicia su cuenta desde 0, crece hasta ser igual al valor en el registro timer ACCR0, y luego se decrementa automáticamente hasta llegar a 0 otra vez. Y cuando llega a 0, después de haberse decrementado, es que se genera la interrupción recién. ¿Ok?